Bueno, entonces, buenos días chicos. Espero que no hayan tenido problemas con el parcial. Este, Empecemos con esto, continuemos con esto que estábamos viendo el viernes pasado, que era este señor llamado Giovanni Arrighi, que yo les decía el viernes pasado, continuaba las investigaciones de Brodel y de Wallerstein. Entonces, como continuador de la de la perspectiva de Brodel, vamos a encontrar nuevamente en Arrighi esta insistencia de Brodel de que el capitalismo como sistema que se define por la acumulación extraordinaria no puede ser identificado meramente como un mercado, sino como un estrato superior en la esfera de los intercambios, y ese estrato superior solo obtiene acumulación, obtiene la acumulación extraordinaria que lo define en relación con dos características. La primera característica es su flexibilidad, es decir, la posibilidad de poderse desplazar hacia allí donde se encuentran oportunidades de beneficio. Este, un cachito. Y cómo ¿qué pasó? Ahí está, ahí estoy. Y cómo esfera en el que se obtienen beneficios extraordinarios y como actividades que resultan en la obtención de beneficios extraordinarios, esos beneficios extraordinarios dependen de una relación con el Estado. Esto, les decía la vez pasada, no nos puede llevar a confundirnos en el sentido en que así como el Estado es una entidad territorial, el capitalismo también lo es. Es decir, que esa identificación con el Estado llevaría al capital a ser un capital nacional estatal, podríamos decirlo así. Porque el capital, a diferencia del Estado, puede desplazarse en el espacio, puesto que es sobre todo una masa de dinero. Y como masa de dinero dependiendo de una serie de instituciones que permitan este desplazamiento, puede ir y venir entre diversos estados. Entonces tenemos, para entender lo que Arrighi considera que es el capitalismo, tenemos nuevamente esta esfera no especializada y superior en el universo de intercambios, que esta esfera es flexible, ¿sí?
es decir, que no se va a comprometer con ninguna actividad comercial o productiva, a menos que esta actividad comercial o productiva le reporte beneficios extraordinarios y que para lograr estos beneficios extraordinarios, puesto que precisa de mecanismos de protección que asegure la ganancia extraordinaria a través de situaciones monopólicas o oligopólicas, se identifica con el Estado, sin que esa identificación con el Estado restrinja de una vez y para siempre la movilidad de capital. Porque si restringiera de una vez y para siempre la movilidad de capital, nos encontraríamos efectivamente con un imperio mundo, ¿no es cierto? Y no con una economía mundo. Y esto nos retrae a Wallerstein, ¿no es cierto? El ámbito en el que estas actividades capitalistas se desarrollan, el ámbito que estas actividades capitalistas organizan, es el de un sistema mundo, ¿no? Y como sistema mundo es el de una economía mundo, aunque debamos aceptar dentro de esa economía mundo la existencia de múltiples estados. Esta economía mundo es en parte un sistema interestatal, no es nunca un imperio mundo. ¿Esto se entiende? Entonces tenemos acá, desde el comienzo ustedes tienen que prestar atención a esto. Básicamente dos entidades, dos agencias, va a decir Arrighi. Una agencia estatal cuya naturaleza es el territorio, ¿sí? Y una agencia empresarial que nunca se termina de identificar con el territorio a pesar de que necesite el territorio. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Y estas consideraciones llevan a Arrighi a reformular. Les decía que Agustina me pide que repita. Tenemos una agencia estatal que se identifica con el territorio, es decir, el Estado que es. El Estado, como hemos visto con Charles Tilly, es una organización que actúa sobre el territorio, este, una agencia violenta que actúa sobre el territorio, protegiéndolo, defendiéndolo, y en esa protección y en esa defensa de sus rivales, defensa de otras agencias adversarias, este, recurre a mecanismos de coacción, pero para sostener esos mecanismos de coacción debe tener, debe asegurarse, ¿sí? El ingreso regular este, de recursos monetarios que permitan la adquisición de esos medios coactivos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Agustina, esto lo hemos visto cuando veíamos Charles Tilly, ¿no es cierto? Charles Tilly, ¿qué es lo que hace? Perdón, Agustina me pregunta, ¿por qué el Estado sería una organización violenta? Porque habíamos partido en el inicio del desarrollo del Estado en Occidente de una situación que es aproximadamente la del feudalismo, en donde el Estado que está en desarrollo está conformado por una serie de señores, señores en el sentido de las organizaciones señoriales feudales, que guerrean unos con otros por el territorio. Eso es lo que la aproxima en los términos de Charles Tilly a organizaciones criminales. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer estas organizaciones criminales? ¿Sí?
Estas organizaciones criminales deben defenderse de otras organizaciones criminales. ¿Sí? ¿Y cómo se defienden otras organizaciones criminales? Siendo más fuertes, es decir, teniendo a su disposición recursos coactivos más imponentes que otras organizaciones adversarias. Al hacerlo, ¿sí? Al guerrear una con otra, ¿por qué guerrean? Guerrean por un territorio que cada una de estas organizaciones quieren asegurar, lo que significa una protección del territorio y una defensa del territorio, este, protección respecto de enemigos, defensa respecto de enemigos internos, ¿no es cierto? Y para eso deben realizar, para poder desarrollar estas actividades, la guerra, ¿sí? Y el ordenamiento territorial deben desarrollar administraciones de la guerra y precisan de medios monetarios, los que deben ser extraídos por la población, los que deben ser extraídos de la población, ¿no es cierto? De acuerdo con ello, entonces, al hacer estas actividades, ¿no? La guerra y la extracción, estas organizaciones se estatalizan, es decir, desarrollan en su interior, para poder realizar estas dos actividades, este, cuadros administrativos este, que se encarguen de estas dos funciones: organizar el ejército, organizar la guerra y organizar la tributación, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, el Estado siempre está identificado con el territorio, ¿sí? Esta identificación con el territorio, ¿sí? Este, es la definición más simple. ¿Qué es lo que es el Estado? Es el control por medios coactivos de, de un territorio. Control de un territorio porque hay otros estados que asimismo controlan el territorio. Nunca hablamos, ¿no es cierto? Esto es importante entenderlo, de un estado en singular, ¿no es cierto? Un estado en singular, si hubiera un único estado, esta organización, esta superorganización, no tendría necesidad de estar preocupada todo el tiempo por la defensa de su territorio. Esta organización está preocupada por la defensa de su territorio frente a otros estados que hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Hablar de estados es siempre hablar de un estado, hablar de estado es hablar siempre de un estado dentro de un sistema interestatal. ¿Se entiende esto? Por contraste, el capital, como masa monetaria que busca valorizarse, que busca incrementarse de manera extraordinaria, este, no tiene en principio una pertenencia territorial, ¿sí? Precisamente porque como masa monetaria es móvil. ¿Cuándo tiene cuándo tiene esta dimensión territorial? Cuando se articula con el Estado, ¿sí? ¿Y por qué se articula con el Estado? Eso es lo que nos dice la reinterpretación de Marx que hace Arrighi. Lo mismo que en Marx vamos a tener este esquema, ¿no es cierto? Vamos del dinero al dinero, de un poco de cierta cantidad de dinero a cierta otra cantidad de dinero que es mayor, a través de la mercancía. ¿No es cierto? Esto es lo que nos dice Marx. Vamos de dinero a más dinero a través de la mercancía, porque solo en la esfera de la mercancía la producción genera plusvalor. A través de la extracción de plus trabajo en el marco de la relación salarial.
¿No es cierto? Eso es lo que vivimos con Marx. Esto se entiende, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en la reinterpretación de Arrighi? ¿Sí? Lo que la asegura en relación con lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Este, el capitalismo se identifica con la flexibilidad. Se identifica con la flexibilidad porque es una masa monetaria que busca, ¿no es cierto?, valorizarse, ¿sí? Y por lo tanto se desplaza allí donde encuentra mayores oportunidades de inversión, ¿no es cierto? Entonces el capitalismo nace siendo flexible. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? ¿Todos me entienden esto? Y solo abandona, ¿sí?, esa flexibilidad y se transforma en comercio o producción para obtener, para incrementar la masa monetaria de origen. Es decir, puesto que la masa monetaria, ¿sí?, es libertad de acción, libertad de elección, ¿sí?, el capitalismo se compromete en la producción de mercancías para incrementar esa libertad. ¿Me entienden esto? Es decir, para obtener oportunidades de expansión crecientes. Pero para eso, en el momento en que el capitalismo abandona su ropaje, diría Marx, de masa monetaria, su ropaje de dinero, ¿sí?, y se pone el otro ropaje de mercancía, ¿sí?, de comercio, de producción, ¿sí?, no puede hacer eso sin territorializarse, sin ocupar un territorio. ¿Me entienden esto? Porque toda producción o comercio de mercancías, ¿sí?, ocurre en un espacio delimitado. Y es al tomar esta imagen, esta relación de mercancía, esta, este disfraz, podemos decir, de mercancía, ¿no?, en donde el capital se vincula estrechamente con el Estado. ¿Me entienden esto? Asimismo, como el Estado es una entidad, una agencia, les repito el término que usa Righi, una agencia territorial, ¿sí?, entonces la empresa capitalista, en la medida en que es productora o comercializadora, ¿sí?, es también una agencia que durante un momento está territorializada. ¿Se entiende esto? ¿Está territorializada para siempre? No, está territorializada en la medida en que obtenga, ¿sí?, esa libertad de elección expandida, en la medida en que logra transformar una masa de dinero en más dinero. Si no logra transformar eso, nuevamente recupera su libertad monetaria y busca nuevas oportunidades de inversión entre los diferentes estados que conforman el sistema mundo. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? ¿Todo bien? Desde este, desde este punto de vista, ¿sí?, tenemos dos fenómenos sistémicos básicos.
les decía el otro día, ¿sí? Verónica me pide que dé un ejemplo. Les decía el otro día que esto lo tenemos que visualizar en relación con la penetración que nos da para entender los procesos económicos del presente. ¿Cuáles son los procesos económicos del presente? ¿Sí? Capusotto, que a mí me gusta mucho, este, bromeaba en un sketch en donde había unos muchachos de barrio mirando hacia el cielo, esperando que lleguen los capitales, ¿no es cierto? Y pasaba algo volando, ¿sí? No importa qué, y decían, ahí llegan los capitales, ahí llegan los capitales, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en el mundo contemporáneo? Por una serie de factores, el capital deja de encontrar beneficio en operaciones puramente territoriales. Y una gran parte del capital entonces se recupera su forma líquida y, y los estados se disputan entonces su atracción y establecen una serie de medidas o buscan establecer una serie de medidas para atraer el capital. Ahora, esa serie de medidas atraen el capital solo un breve tiempo porque el capital nuevamente este, en tanto no encuentre en las operaciones territorializadas, comercio y producción, beneficios, nuevamente recupera su forma líquida y, para decirlo de una forma tosca, se las toma. ¿Se entiende esto? Tenemos en el mundo contemporáneo una serie de mecanismos muy importantes, ¿sí? Desde las operaciones bursátiles hasta las operaciones con bonos, qué sé yo, que permiten al capital mantener su forma líquida y obtener ganancias. Y entonces este capital líquido que se desplaza de un lado a otro sin perder nunca su forma líquida, es aproximadamente lo que consideramos capital especulativo. ¿Me entienden esto, Verónica? En otros momentos, ¿sí? En otros momentos con otras condiciones que luego tenemos que ver, el capital se establece en el territorio. ¿Sí? Esto, recuerdan ustedes, ¿sí? Es la interpretación que hace Arrighi del carácter cíclico del capitalismo. Recuerdan que el capitalismo desde Kondratiev, ¿sí? Se le asignaba una dinámica cíclica conformada por ciclos de expansión y de depresión, ciclos de prosperidad y ciclos de retracción. ¿Me entienden? Acá los ciclos de prosperidad están vinculados, ¿sí? A una dinámica de expansión material de la economía, mientras los ciclos de depresión son ciclos de prosperidad financiera para la masa monetaria. ¿Me entienden? Porque obviamente, ¿sí? El capitalismo no puede dejar de expandirse, si no ya dejamos de tener capitalismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos, básicamente, si hay alguien que no me entienda esto, volvemos, pero básicamente tenemos dos dinámicas sistémicas, dos fenómenos sistémicos, es decir, dos fenómenos que afectan al sistema mundo, en relación
Sí, esto lo vamos a ver enseguidita, ¿no es cierto? Rosa me dice, capital además de líquido también se lo podría definir como permanente migratorio. Ya vamos a ver que efectivamente ese es el caso, ¿sí? Vamos a utilizar para retener esto que dice Rosa, este carácter permanente y migratorio, permanentemente migratorio del capital, una noción que es la de altas finanzas, ¿sí? Las altas finanzas son por definición extraterritoriales y como actores, ¿sí? Son actores extraterritoriales que conforman un tipo de organización societal muy extraño, ¿no es cierto? Cuando veamos el inicio de las altas finanzas, vamos a tener que ver unas naciones, ¿sí? Que tienen como característica esto que dice Rosa, que son migratorias, ¿sí? Es decir, que están en diáspora por negocios, ¿sí? Unas naciones que tienen como particularidad su expansión entre naciones. La, el ejemplo por excelencia de estas naciones que se expanden, vamos a ver, no son los judíos, ¿sí? En principio no son los judíos, en lo que a nosotros nos interesa en realidad no son los judíos, sino los financistas de la expansión de Europa hacia América, ¿sí? Esos financistas de la expansión de Europa hacia América son los genoveses, ¿sí? Recuerden ustedes que Colón era genovés, ¿sí? Y Colón como genovés no está en Génova, ¿verdad? No se queda en Génova, no depende de Génova, ni siquiera es leal a Génova, ¿no es cierto? Este, depende de una organización nacional, ¿sí? Que se desplaza de lugar en lugar buscando operaciones comerciales interesantes, ¿sí? Este es el punto entonces. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Y entonces el capital se desplaza, ¿no es cierto? La existencia de una agencia empresarial capitalista supone relaciones con el sistema mundo tales que permitan atraer el capital disponible, ¿no es cierto? Para estas enormes operaciones que generan beneficios extraordinarios, ¿sí? Hagamos un breve paréntesis, ¿no es cierto? Referido al ejemplo que da, al pedido de ejemplo que nos solicitaba Verónica. Le hicieron el diario, no sé si estuvieron leyendo el diario, y vieron que hay desde la última semana todo un esfuerzo de parte del sistema interestatal del G7, del grupo de los 7, por establecer impuestos a las compañías transnacionales más importantes, ¿sí? Supongamos Google. ¿Me entienden esto? Es un ejemplo, ¿no? Bastante interesante de esta relación entre capital y Estado.
Y un ejemplo bastante interesante por lo novedoso, porque más o menos de hace 30, 40 años, ¿sí? Sí, 30 años, se está hablando de la necesidad en varios foros internacionales, varios especialistas están intentando establecer iniciativas de este tipo, iniciativas en donde se grave territorialmente aquellos al capital que no puede ser fácilmente grabado territorialmente, no puede ser fácilmente obligado a tributar territorialmente, porque no existe en principio como perteneciente a un solo territorio, ¿no es cierto? La posibilidad de establecer un sistema interestatal este, sería el único mecanismo por el cual se podría grabar este capital que existe de manera migrante. ¿No es cierto? Esto es extremadamente nuevo, ¿sí? Es histórico en la historia del capitalismo. ¿Sí? Yo no, tengo mis dudas de que sería fantástico, ¿sí? Sería muy interesante, es muy interesante prestar atención a lo que va a ocurrir con esto, ¿no? Porque nunca se ha visto, ¿sí? Nunca el sistema interestatal ha actuado en conjunto para establecer un gravamen al movimiento transnacional del capital, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Así que presten atención porque vamos a volver varias veces. Como eso es lo que está sucediendo, vamos a volver varias veces sobre eso, ¿sí? Este, bien, entonces el capital debe atraer capital, ¿no es cierto? El capital, la formación de agencias empresariales que puedan organizar el sistema mundo, este, suponen fenómenos de liderazgo respecto del capital disponible. Entonces, las empresas capitalistas no pueden contar, ¿sí?, solo con su propio capital. Deben atraer el capital disponible brindándole oportunidades de expansión en términos de comercio o de una masa, en términos de comercio o de producción. En la medida en que ocurre esto, ¿sí?, las agencias que lo logran son aquellas responsables del movimiento expansivo de la economía mundo. Es decir, de este carácter creciente de la economía mundo, que es visible en un mapa de el globo terráqueo, en el que podemos ver que las agencias empresariales expanden su esfera de operaciones a puntos cada vez más distantes este, de la Europa continental en donde estas empresas surgen. ¿Se entiende esto? ¿Esto se entiende? Toda agencia entonces, las agencias capitalistas, son agencias atractoras, son agencias líderes, son agencias que atraen el capital disponible en la economía, brindándoles oportunidades de beneficio. ¿Me entienden? Entonces, parte de la existencia de agencias empresariales
con capacidad de expandir la economía mundo, estuvo ligada a la existencia de mecanismos que hagan posible esto, que hagan posible el movimiento de capitales en favor de una empresa, por poseedores de dinero que ven en esas empresas, en esa empresa, oportunidades de beneficio extraordinario. Oportunidades de beneficio extraordinarias, perdón. ¿Se entiende esto? La otra esfera, ¿sí? Esta esfera es entonces la agencia empresarial. En esta dinámica es la agencia empresarial la que atrae capital disponible en el sistema mundo. En el otro movimiento, ¿sí? En el otro movimiento, la dinámica que nos interesa ya no es la de las empresas, sino la del sistema interestatal. En el otro movimiento, los estados compiten por el capital disponible, ¿sí? Favoreciendo entonces la movilidad del capital, ¿no es cierto? Y en este desplazamiento generado, ¿sí? Por un capital que se mueve y por estados que buscan atraer ese capital, se generan fenómenos, procesos sistémicos de turbulencia, ¿sí? ¿Por qué? La razón de esta turbulencia es muy sencilla, ¿sí? El capital, el desplazamiento de capital genera en un espacio definido, si ese capital logra traerse, ¿sí? Este, incremento del empleo, incremento de la productividad, incremento de la tributación, ¿sí? Incremento del gasto, pero ese capital nuevamente se desplaza de un lado a otro. Entonces, en muy poco tiempo vamos a tener que esas expectativas de crecimiento son defraudadas y tenemos los resultados de ese capital que nuevamente abandona ese espacio territorial. ¿Me entienden esto? Empresas que se abren, empresas que se cierran, gente que consigue trabajo, gente que pierde trabajo, crecimiento de la tributación, caída de la tributación, este, disminución de la pobreza, incremento de la pobreza. ¿Me entienden esto? Y estos procesos de transformación, ¿no es cierto? Estos procesos de transformación de condiciones económicas y condiciones de bienestar generados por el movimiento de capitales, los vamos a llamar procesos de turbulencia sistémica, ¿no es cierto? Si puesto que esto no ocurre solo en un territorio estatal, sino está ocurriendo en todos los territorios estatales, tenemos empresas que se abren, empresas que se cierran, gente que queda sin trabajo, gente que gana trabajo, caídas y recuperaciones en la tasa de tributación. Vamos a tener un fenómeno sistémico de turbulencia global. ¿Esto se entiende? El movimiento de capital entonces, ¿sí? Generado por estos estados que buscan, que compiten por la atracción de capital, que compiten por el capital, genera procesos de turbulencia sistémica. ¿Se entiende? Y entonces, en relación con estos dos procesos sistémicos, en donde las empresas, el primero, las empresas atraen capital
prometiendo, ofreciendo, generando expectativas de beneficio extraordinario, y en el otro proceso sistémico los estados compiten por el capital generando procesos de turbulencia sistémica, nos van a dar lugar, ¿no?, a un doble movimiento que corresponde a la reinterpretación de Arrighi de esta forma del capital de Marx. ¿Sí? En la primera parte, en la primera parte de esta forma de capital, en el primer segmento de esta forma del capital que Arrighi reinterpreta de Marx, el segmento que va del dinero a la mercancía, ¿sí?, los vamos a llamar expansión material. El capital se expande a través de comercio o de la producción. Una agencia líder logra o genera expectativas, ¿sí?, en poseedores de capital para mover sus capitales en relación con una serie de empresas. Ahí ya vuelvo sobre eso, Rosa. Espérame un cachito. Una empresa logra atraer capital, ¿sí?, y en ese sentido, ¿sí?, tenemos una expansión del comercio de la producción generado por una agencia líder. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Tendríamos entonces, dentro de la forma de capital DMD, una fase de expansión material protagonizada por agencias líderes capitalistas que logran atraer exitosamente el capital para comprometerlo en actividades de comercio o producción. ¿No es cierto? ¿Se entiende esto? Hasta que esa expansión material es imposible, no puede continuar, ¿sí? El proceso competitivo dado por esa expansión material, vamos a decir que establece un límite a esa expansión material. Pasado esa expansión material, entonces tenemos una expansión financiera. El capital recupera su forma líquida y se expande a través de operaciones monetarias y financieras. Estas dos partes se entienden. El ciclo del capital entonces corresponde a lo que vamos a llamar un ciclo sistémico de acumulación conformado por dos momentos. Un momento de expansión material y un momento de expansión financiera. El momento de expansión material, el capital es atraído por una empresa líder. En el proceso de expansión financiera, los estados compiten por el capital. ¿Esto se entiende? Ahora volvemos con el ejemplo de Rosa, ¿sí? Rosa dice, en Jujuy en el gobierno provincial se pone mucho énfasis en garantizar beneficios para empresas de explotación de litio. El problema, ¿sí?, en cierto sentido, eso es lo que vamos a ver al final casi al final del programa, es el modo en que se administra, la forma de organización empresarial de la minería extractiva en este momento, ¿sí? Lo que se llama minería, la nueva minería, sobre todo en la República Argentina. Lo mismo ocurre en los negocios ojeros, ¿no es cierto? Si los negocios ojeros y los negocios mineros son
operaciones de expansión material o son operaciones de expansión financiera, ¿no es cierto? Son, porque se trata en ambos casos, ¿no? De pools este, que atraen capital disponible. Ese capital acuerda con una compañía, sea una compañía, ese capital que busca oportunidades de expansión establece un contrato. ¿Sí? Ese contrato es con una compañía minera. El beneficio de esa compañía minera es, remitido en una gran parte a ese pool, sea un pool de siembra o sea un pool de extracción. Y esto hace que haya una fuerte discontinuidad en la operación, ¿no es cierto? Esta operación de extracción o esta operación de cultivo, ¿sí? Es de fácil desfinanciamiento para ese pool, ¿no es cierto? Este, entonces, en la medida en que las condiciones dejen de ser tan favorables, es muy fácil, ¿no? Para ese conjunto financiero, para ese conjunto que está financiando esa operación, abandonar la operación. Lo que acerca bastante ambas operaciones, ¿no? La minería y los negocios ojeros, a las operaciones especulativas financieras, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver hacia el final hacia el final del programa. Un aspecto en el que esto se manifiesta es el carácter fuertemente agresivo de estas operaciones extractivas o estas operaciones de cultivo. Tan agresivo que también nos sirve, también nos va a servir para ver lo que decía Wallerstein respecto de las tendencias del capitalismo en relación a la internalización de los costes debidos a contaminación y a reposición de materias primas, ¿no es cierto? Porque en este escenario abierto por los negocios ojeros y los negocios extractivos, vamos a ver toda la conflictividad, el surgimiento de procesos fuertemente conflictivos en relación con la minería y en relación con la agricultura, ¿no? Esto después lo vemos. Hasta acá, ¿sí? El ciclo sistémico, esta idea de descomponer el, la forma de acumulación de capital en dos procesos, el proceso de expansión material y el proceso de expansión financiera. ¿Se entiende? ¿Me entienden esto? Yo acá se me ocurre que esto es bastante importante, esperen un cachito.
voy a agregar dos cositas, ¿sí? Esperen un cachito que estoy completando el PowerPoint. Ahí ya se los comparto de vuelta. Entonces tenemos DM como expansión material, MD como expansión financiera y la totalidad del proceso que se inicia con una expansión financiera, ¿sí? Que luego da lugar a una expansión material y termina nuevamente con una expansión financiera, es lo que se llama ciclo sistémico, ¿sí? En realidad, ciclo sistémico de acumulación capitalista. ¿Me entienden esto? Y entonces la historia del capitalismo, la dinámica del capitalismo, ¿no es cierto?, puede ser pensada en términos de una sucesión de ciclos de expansiones materiales seguidas por expansiones financieras que dan lugar nuevamente a expansiones materiales. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces vamos a ver, tenemos acá agencias empresariales capitalistas. ¿Y qué es lo que define una agencia empresarial capitalista? ¿No es cierto? Las agencias empresariales capitalistas son aquellas que protagonizan la expansión material, ¿no es cierto?, en el ciclo sistémico de acumulación. ¿Qué hace una empresa, una agencia empresarial capitalista? Hace, obviamente, lo que decía este, Brodel, ¿no? Busca acumular capital, ¿no es cierto? Es decir, busca transformar una masa de dinero en una masa de dinero mayor, ¿no es cierto? Ahora, es necesario acá tener en cuenta lo que discutíamos con Weber. Para hacer esto, esta empresa debe operar racionalmente, debe poder calcular, ¿sí?, sus oportunidades de ganancia, y junto con sus oportunidades de ganancia, no puede calcular sus oportunidades de ganancia si no puede estimar, ¿sí?, los costos. ¿Esto me entienden? ¿Estamos todos de acuerdo con esto?
Ahora, para estimar los costos, la empresa debe vincularse de una forma calculada, debe vincularse de una forma racional con el entorno. Porque el entorno, para la empresa capitalista, supone oportunidades de beneficios, pero también riesgos. ¿Se entiende esto? Una empresa, las empresas que traía a colación Rosa, las empresas mineras, ¿no es cierto? Deben vincularse con el entorno en términos de beneficio, ¿sí? El Estado jujeño, ¿sí? Les promete una serie de facilidades, ¿no es cierto?, de diverso tipo para que operen y extraigan, supongamos, litio, ¿sí? Ahora, en sus operaciones, ¿sí?, esta empresa se encuentra con un ambiente que también le depara riesgos. Supongamos, ¿no?, la posibilidad de que haya organizaciones ambientalistas que denuncien que denuncien contaminación producida por las empresas. ¿Esto se entiende? La posibilidad de que haya organizaciones sindicales muy fuertes que presionen incrementos o derechos salariales. ¿Me entienden esto? El entorno entonces en el que se desenvuelve cualquier empresa es siempre el entorno que les produce beneficios, pero es también el entorno que le produce un conjunto de riesgos. ¿Me entienden esto? ¿Qué hace entonces una empresa? Una empresa puede, entonces, hace dos operaciones en cierto sentido contrarias. Debe pensar el entorno en términos de procesos de internalización, es decir, colocar parte de esos riesgos que pueden significar costos extraordinarios dentro del entorno empresarial a los efectos de disminuir, ¿sí?, a los efectos de poder calcularlos y asignarles entonces este, un significado monetario, una cantidad de dinero, ¿sí?, que pueda ser fácilmente presupuestada. Y entonces, ¿no?, el beneficio que lo que buscan estas empresas debe ser mayor que los costos que ha internalizado. O puede, ¿no es cierto?, considerar que no vale la pena internalizar esos riesgos, internalizar esos costos, ¿sí? Y entonces esos elementos del medio ambiente quedan allí como peligros, como riesgos, ¿sí?, extraordinarios, ¿sí?, este, que pueden surgir o no y que la empresa considera que es improbable que surjan, ¿no es cierto? Y en este caso, entonces, esta empresa puede decir y puede decidir los costos medioambientales son bastante probables, ¿sí? Estas organizaciones medioambientales es bastante probable
que logren exitosamente juicios contra la empresa y que por lo tanto la empresa tenga que afrontar esos juicios de contaminación. Entonces, lo mejor que podemos hacer es internalizar, ¿no? Colocar dentro del entorno empresarial los procesos de tratamiento, los procesos de tratamiento, por ejemplo, de efluentes, ¿sí? Y por lo tanto disminuir la probabilidad de juicios protagonizados por esas organizaciones medioambientales. Entonces, hemos internalizado los costos medioambientales. ¿Se entiende esto? O puede decidir, no, es improbable que estas empresas medioambientales logren realizar juicios. Y entonces lo que más nos conviene es externalizar los costos medioambientales. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de los costos medioambientales, que se haga cargo otro. ¿Se entiende esto? ¿Esto me entienden? Las empresas capitalistas entonces internalizan o externalizan procesos, ¿sí?, en función de la expansión de la acumulación, en función de asegurar ese imperativo de expansión de la acumulación en términos de cálculo. A lo largo de la historia del capitalismo, ¿sí?, estas empresas las empresas capitalistas van a internalizar y van a externalizar determinadas situaciones. Imagínense en el momento en el que surge el capitalismo, una parte importante del riesgo de la empresa capitalista está debida, surge del hecho de que compite con estados y con empresas en términos de operaciones de saqueo y piratería. ¿Me entienden esto? Entonces, las compañías, ¿sí?, lo que se llaman compañías comerciales, tienen que lidiar con costos resultado de operaciones de piratería, de corsarios, de bandidaje, etcétera, llevadas a cabo por otras empresas y llevadas a cabo también por los estados. Y entonces estas empresas, ¿sí?, puesto que esos costos son extremadamente regulares, puesto que estas empresas saben que es muy probable la piratería, entonces internalizan costes de protección. Entonces estas empresas constituyen en su propio entorno ejércitos, flotas, armas, y el gasto que implica todo ello, soldados, mercenarios, para poder enfrentar, para poder garantizar el cumplimiento, ¿sí?, para poder asegurar el imperativo de expansión de la acumulación. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos estos dos procesos, ¿no es cierto? Internalización y externalización. Internalización es la colocación de un proceso dentro del entorno empresarial a fin de que pueda ser calculado, ¿sí? El tratamiento de la contaminación o la existencia o la necesidad de una fuerza, coactiva. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Chicos, la posibilidad, por ejemplo, de que esta empresa que ejemplificaba Rosa se encuentre con una organización sindical fuerte, supone
¿sí? La internalización de costes salariales altos, ¿no es cierto? Para evitar que la producción posteriormente se detenga por demandas salariales o por demanda de derechos, supongamos, para hacerlo más fácil, por demandas salariales, lo limitemos en ese caso. ¿Sí? Y entonces la existencia de un salario alto este, este, es un proceso de internalización de coste salarial frente a la posibilidad de conflictos por organizaciones sindicales extremadamente activas. ¿Se entiende esto? O, por el contrario, ¿sí? La empresa capitalista puede decir, no, no hay una organización sindical y por lo tanto puedo disminuir el salario. Y entonces externalizo, ¿sí? En gran medida, aspectos importantes de esos costos salariales. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Bien, entonces seguimos, ¿sí? Y las otras agencias, ¿sí? Son las otras agencias empresariales que nos interesan, son las altas finanzas, ¿sí? Este, que son redes de relaciones, ¿sí? Que atraviesan el sistema mundo, que pueden vehicular capital a través de relaciones de nacionalidad, de parentesco, ¿sí? Pueden atravesar estados, ¿sí? En la medida en que disponen de medios técnicos para desplazar el capital de un lado a otro. Los instrumentos técnicos que están a disposición de estas altas finanzas son extremadamente importantes porque son los que permiten, ¿no es cierto?, desplazar enormes masas de dinero de un lado a otro. Letras de cambio, activos bursátiles, bonos de deuda pública, y a la vez son también importantes las relaciones que posibilitan estos desplazamientos. En su inicio, estas relaciones han sido relaciones de parentesco o relaciones de nacionalidad que permitían a grandes casas, supongamos la casa Medici, todos ustedes deben conocer a la familia Medici, ¿sí? Tal vez, los florentinos, que eran importantes mecenas en arte, eran familias que efectivamente eran de Florencia, pero tenían sus redes por toda Europa hasta Inglaterra, y en función de esas redes de la casa, ¿no? Propias de la casa es a la vez una familia y una empresa, podían desplazar masas monetarias de un lado a otro, ¿sí? En favor no solo de las empresas, sino también en favor de los estados, ¿no es cierto? Podían financiar operaciones de guerra para los reyes franceses o podían desplazar capital para compra de paños en Inglaterra. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Y entonces tenemos agencias empresariales que internalizan y externalizan costos y agencias que vamos a llamar altas finanzas. ¿Se entienden esto?
Y estas empresas conforman bloques, conforman alianzas con estados dentro de un sistema interestatal. Estos estados, me esperan un momentito. Estos estados, estas organizaciones estatales, ocupan un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Esto es muy importante, eso es lo básico que hace cualquier estado, ¿no es cierto? Tener un lugar en el espacio. Y ese lugar en el espacio no es cualquier lugar, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta los aspectos geográficos de ese lugar en el espacio, ¿sí? Porque la geografía, ¿no?, ofrece un conjunto de ventajas comparativas dentro de un sistema mundo, ¿no es cierto? Entonces, si vemos el lugar de los estados que han logrado establecer exitosamente bloques con empresas líderes, por ejemplo, desde las ciudades del Mediterráneo tenían este, eran lugares estratégicos para el acceso a rutas que conectaban Europa con África y con Asia, ¿no es cierto? Este, y desde las ciudades del Mediterráneo, los estados líderes se van desplazando hacia el océano, hacia el oeste, ¿no es cierto? Este, España, ¿sí?, primero, Holanda después, Inglaterra por último, y al mismo tiempo esa situación, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí?, la situación de Inglaterra como isla, les permite gozar de una serie de ventajas que no tienen que ver únicamente con su acceso hacia el occidente, hacia las rutas transoceánicas, sino también con su aislamiento de los conflictos, de las guerras que sacuden en ese momento Europa. ¿No es cierto? Y finalmente Estados Unidos, estado de proporciones continentales, que puede acceder a tanto el Océano Atlántico como el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Todos estos imperativos, todas estas ventajas, perdón, el resultado de la posición geográfica son extremadamente importantes y van a tener su peso cuando tengamos que ver la transformación, la transferencia del liderazgo del liderazgo estatal de una zona a otra. Y vamos a ver, acá es muy importante también que establezcamos una diferencia en la lógica con la que operan los estados. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que los estados, en su relación con el capital, operan en términos de dos estrategias. Una estrategia expansiva en cuanto al territorio.
propia, por ejemplo, de los estados ibéricos cuando se expanden, de Inglaterra cuando se expande. ¿Sí? Ambos estados lo que los caracteriza es una expansión territorial y la subordinación del capital a esa expansión territorial. Y otros estados, ¿sí?, que no se expanden tanto territorialmente como expanden su territorio al servicio del capital. ¿Sí? Toda expansión territorial es más bien una expansión al servicio del capital, que va a ser la operación propia de la expansión holandesa y tal vez también de la expansión norteamericana. Entonces vamos a decir que la expansión, ¿sí?, el territorio es más bien un medio para la expansión capitalista. ¿Sí? En la primera, la expansión territorialista del Estado, el Estado va del territorio al incremento del territorio, ¿sí?, utilizando para ello el capital. En la segunda, el Estado posibilita las condiciones de expansión capitalista. Entonces, del capital a un mayor capital a través de expansiones territoriales seleccionadas. ¿Se entiende esto? Cuidadosamente calculada. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Esto, ¿no?, son las herramientas básicas. Es muy importante que lo entiendan porque son las herramientas básicas sobre lo que vamos a volver una y otra vez para analizar los ciclos de acumulación, ¿sí?, y, y lo que vamos a llamar regímenes de acumulación, que vamos a ver de ahora en más hasta que terminemos el programa, ¿no es cierto? Vamos a utilizar estas herramientas conceptuales para analizar toda la historia del capitalismo, a fin de que podamos entender los procesos contemporáneos del capitalismo. ¿Me entienden esto? Así que es muy importante que se familiaricen, ¿sí?, no me sale muy bien el término, se familiaricen con estos términos, aunque es probable que ahora no los entiendan, pero los tienen que entender a lo largo del programa. ¿Sí? A lo largo del programa lo vamos a ir recordando una y otra vez estas definiciones, estos procesos que hacen de referente a estas definiciones, para poder analizar los diferentes procesos de capitalismo histórico y contemporáneo. Bien, Miriam. Sí, no, no importa, a ver, Miriam me dice, no me quedó muy claro lo de la acumulación de Wallerstein, espero que sí. Este, acá no importa tanto, acá el proceso de acumulación siempre puede resultar siempre bastante misterioso, ¿no es cierto? Porque nunca nos vamos a encontrar con ninguna formulación, creo, que
sea lo suficientemente clara y lo suficientemente exhaustiva como para que entendamos cuál es el proceso de acumulación de todo el capitalismo. Así que para evitar ese problema, vamos a desagregar los procesos de acumulación en términos de diferentes etapas, diferentes momentos en la acumulación capitalista. ¿Sí? Y vamos a ver qué es el proceso de acumulación en el inicio del capitalismo, ¿sí? En Génova y en España, lo que es el proceso de acumulación en Holanda, lo que es el proceso de acumulación en Inglaterra, en la etapa inglesa, lo que es el proceso de acumulación en la etapa estadounidense. ¿Sí? Este, eso para poder entender qué es la acumulación capitalista, ¿no es cierto? Porque la acumulación capitalista, tal como la hemos venido desarrollando, tiene la característica de nunca ser igual a sí misma, ¿no es cierto? Porque el capitalismo es debe buscar todo el tiempo, debe innovar todo el tiempo los mecanismos por los cuales va a obtener la acumulación de capital, va a hacer posible la acumulación de capital, ¿no es cierto? Así que esperemos que el proceso de acumulación les quede claro. Ahora, lo que tenemos acá no es únicamente un proceso de acumulación. Esto es algo que también tienen que tener en cuenta, ¿sí? Sino también un proceso de organización del sistema mundo. Cada, lo que tenemos acá entre agencias empresariales, altas finanzas y agencias estatales, ¿sí? Es los mecanismos por los cuales el capital disponible se orienta hacia un sistema mundo y lo expande. Y esto también significa, ¿sí? Lo organiza y lo estructura. ¿Sí? Entonces tenemos expansión del capitalismo, estructuración y reestructuración, bajo el liderazgo de agencias gubernamentales y empresariales, es decir, empresas capitalistas y altas finanzas. ¿No es cierto? Y cuando tenemos expansiones y estructuraciones, ¿sí? Tenemos también, ¿sí? Vamos a utilizar esta noción, la de régimen de acumulación a escala mundial. La de régimen de acumulación a escala mundial hace referencia a la fase material del ciclo de acumulación, en donde tenemos empresas capitalistas que se comprometen con cierta actividad, eso es una estrategia, ¿sí? Que va a asegurar la acumulación para el capital disponible dentro del sistema mundo. ¿Me entienden esto? Va a comprometer al sistema mundo en operaciones empresariales de diverso tipo, ¿sí? Por ejemplo, la industria pesada de Inglaterra, las compañías estatutarias que buscan comprar, adquirir, en realidad más que comprar, especias en el sudeste asiático y venderlas en Europa Occidental, que van a hacer lo que van a llevar a cabo las empresas holandesas. Esto son agencias, ¿no es cierto? Estas son agencias empresariales y esto que hacen, ¿no? Esto que realizan, esta actividad que realizan son las estrategias que realizan estas agencias empresariales. Y estas agencias empresariales solo pueden realizar estas estrategias en el marco de una estructuración del sistema mundo, ¿sí? De una cierta organización del sistema mundo, lo que nos habla
de las relaciones interestatales dentro del sistema mundo, de la organización del sistema mundo que, que es impulsada dentro del sistema interestatal. Entonces tenemos estrategias y estructuras dentro del sistema mundo. ¿Se entiende esto? Y estas estrategias y estructuras dentro del sistema mundo organizan, regulan, impulsan la expansión del capitalismo y su posterior y su ulterior reestructuración. ¿Se entiende esto? Y a esto, estrategias, estructuras llevadas a cabo por agencias líderes, empresariales y estatales, que impulsan, estructuran y reestructuran el sistema mundo, la economía capitalista, tienen fases de expansión y fases de declive, fases de consolidación y fases de desintegración, que corresponden a este circuito de capital, que es el circuito de MD, que aquí corresponde a una fase de expansión material y una fase de expansión financiera. A este último aspecto, que es el despliegue del régimen de acumulación en términos de tiempo, es lo que vamos a llamar ciclo sistémico de acumulación. ¿Me entienden? Y el ciclo sistémico de acumulación entonces replica esta fórmula, DMD. Cada régimen se origina en una fase de expansión financiera previa y alcanza su apogeo en una fase de expansión material. Y luego nuevamente pasa a una fase de expansión financiera. ¿Me entienden esto? Y esto es la estructura aproximada, ¿sí? Falta una etapa que no está acá. Falta el ciclo sistémico de acumulación estadounidense, ¿sí? Que ya no me entra acá, ¿sí? Pero además no tenía sentido ponerlo por unas razones que luego veremos. Este, esto es aproximadamente lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver 4 ciclos sistémicos de acumulación cuya existencia la vamos a llamar siglos largos, ¿sí? Es decir, siglos que duran más de un siglo, que duran más de 100 años, ¿sí? El largo siglo XVI, el largo siglo XVIII y el largo siglo XIX y el largo siglo XX, ¿sí? Este, estos ciclos sistémicos tienen un nombre que corresponde a la agencia estatal que protagoniza su estructuración. El ciclo sistémico genovés, el ciclo sistémico holandés, el ciclo sistémico británico y el ciclo sistémico estadounidense, ¿sí? Y como régimen de acumulación está vinculado con unas agencias empresariales, ¿sí? Las agencias diaspóricas genovesas, las agencias, las compañías estatutarias holandesas, las compañías empresariales que resultan de la revolución industrial en Gran Bretaña, que conforman las agencias empresariales líderes en cada momento. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Y como ciclo,
puede ser descrito en términos de una expansión financiera en la que estas agencias empresariales se originan y la expansión financiera en la que estas agencias empresariales van a declinar. ¿Me entienden esto? Todo declive de las agencias empresariales que en algún momento habían sido líderes se origina, obviamente, por procesos de competencia interempresarial, pero también, dado que los estados compiten por el capital disponible, competencia interestatal. Entonces, toda expansión financiera, ¿sí?, va a ser a la vez una competencia interempresarial y una competencia interestatal. Y por lo tanto, toda expansión financiera va a estar ligada a un proceso de guerra. ¿Me entienden? A un proceso de incremento de la conflictividad. ¿Me entienden esto? La guerra de los 100 años, ¿sí?, la guerra de los 80 y los 30 años, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los procesos finalmente de incremento de la conflictividad en Medio Oriente y probablemente, así como prospectiva, como predicción, los incrementos de conflictividad entre Estados Unidos y China. ¿Se entiende esto? ¿Me entienden esto? No hay problemas hasta aquí. Y entonces nuestro camino, que va a ser largo, este, porque va a quizás comienza efectivamente en el 1300, ¿no? Comienza en la Edad Media, en relación con una serie de procesos que son centrales para nosotros. Una, la existencia en la Edad Media de un conjunto. Recuerden que para nosotros el sistema feudal, como hemos visto para Charles Tilly, es un sistema bastante heterogéneo, ¿no? Tenemos un espacio rural conformado, ¿sí?, propio de Europa Occidental, conformado por esto de lo que hablaba Tilly, de señoríos en pugna, con algunos núcleos urbanos, ¿sí? Esto es un sistema de dominio conformado por estos señores que guerrean constantemente entre ellos y que hacia 1300 ese conflicto entre señoríos feudales ha dado lugar a un sistema más complejo, mucho más complejo, de estados territoriales, de estados dinásticos que se van conformando y que van llevando la guerra hacia otro nivel, ¿no es cierto? Ese otro nivel lo vamos a ver en las guerras dinásticas de los 100 años. Tenemos un sistema diferente en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, la vida urbana, ¿sí?, es floreciente y tenemos un sistema de ciudades-estado propio de Italia,
en donde tenemos un conjunto de enclaves, ¿sí? Muy urbanizados, Venecia, Génova, Florencia, este, que conforman más bien repúblicas, ¿sí? Que señoríos. Este, y es en este sistema, estas ciudades hacia el 1300 han sacado muchísimo provecho de la posición estratégica del Mediterráneo en relación con un comercio muy, muy extenso, este, que las vincula estas ciudades. Acá nos interesan dos, la República de Venecia y la República de Génova, y nos interesa una más, pero un poco menos, que es Florencia, que aparece como Phi en el mapa, este, que están en el seno o rodeadas de reinos, ¿sí? Y hacia el sur de la expansión del resultado de la expansión islámica este, de 700 años, ¿no es cierto? Este, y que se ha visto beneficiada por esto, por el crecimiento de esta mancha, que es el imperio mongol, ¿no es cierto? El imperio de Kublai, del Khan, que permite, que ha permitido, ¿no? Que ha posibilitado la pacificación de las rutas comerciales desde el Mar Negro hasta el sudeste asiático. ¿Para qué estoy haciendo? Y entonces estas ciudades han visto florecer sus operaciones comerciales en una expansión de los negocios que ellas no han organizado, de que ellas han formado parte, pero han formado algo así como el furgón de cola occidental de operaciones comerciales que han organizadas estructuradas por la agencia estatal china, este, y por el imperio mongol, este, pero que como, aunque sea como furgón de cola, han dado lugar a una serie de operaciones a una serie de operaciones cooperativas, dada el carácter expansivo de estas operaciones comerciales, que podemos llamar sistema comercial pan-euroasiático, nombre que no es completo porque en realidad es pan-euro-africano-asiático, ¿sí? También el mundo musulmán participa de esta expansión comercial, y que llega a su fin con la caída del imperio mongol, ¿no es cierto? Este, y entonces tenemos, ¿no? Hacia el siglo XIII aproximadamente esto, ¿no es cierto? Esto representa el mundo comercial del cual participa el Mediterráneo. ¿Me entienden? Mundo comercial que no está centrado en Europa, mundo comercial que está centrado en Oriente. Y mundo comercial que va a estar centrado en Oriente más o menos hasta el siglo XIX. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende?
y mundo comercial, ¿sí? Que ha sido pacificado de alguna forma, que ha sido, que ha visto en la expansión del imperio mongol una época dorada que está llegando a su fin. Este, hacia fines del siglo XIII, comienzos del siglo XIV. ¿Me entienden? Y cuando este mundo comercial llegue a su fin, vamos a tener la primera expansión financiera del mundo mediterráneo y por lo tanto la primera expansión financiera del mundo capitalista. ¿Sí? Si el capitalismo comienza en algún momento, ¿sí? Le queremos, somos tan aventurados en darle un punto de inicio y nosotros tenemos que empezar en algún momento, que va a ser, este, tenemos que darle en el fin de este mundo comercial pan euroafricano asiático, su inicio en la medida en que este mundo entre en declive. Y este mundo entra en declive por el ascenso del por el ascenso del Imperio Otomano, por la fragmentación interior del mundo mongol, pero sea como sea el caso, estas agencias empresariales que habían estado afincadas en las ciudades-estado italianas comienzan a competir una con otra. Y entonces, ¿sí? Al comenzar a competir una con otra, dejan de expandirse comercialmente, ¿no es cierto? El capital deja de expandirse a través de las operaciones comerciales, ¿sí? Para comenzar a expandirse en términos financieros, en términos del financiamiento de las guerras por el predominio mediterráneo y del financiamiento de las guerras por el predominio en Europa Occidental. Es decir, por el doble universo bélico, las guerras entre ciudades-estado italianas y las guerras entre imperios que se están conformando, por estados dinásticos, perdón, mejor dicho, que están en proceso de conformación en Europa Occidental. Entonces, la doble guerra de los 100 años, la guerra de los 100 años italiana y la guerra de los 100 años europea. ¿Sí? Estas dos guerras, ¿sí? De los 100 años van a permitir, van a impulsar la conformación de una expansión financiera del capital y con ello el inicio del capitalismo, porque es en función de esta expansión financiera, ¿sí? Que vamos a tener la conformación de un sistema mundial que, cuyo centro se va desplazando gradualmente de Asia a Europa. Un sistema comercial un sistema comercial capitalista que se va expandiendo con una dinámica propia hacia Occidente, anexando los territorios, en principio americanos, ¿sí? Hacia el siguiente siglo, hacia el siglo XV. ¿Sí? Bien, entonces esto es, aquí nos tenemos que detener ya. Esto es lo que vamos a ver a partir de acá.
Lo que vamos a ver a partir de acá es lo que ocurre a partir del declive del sistema comercial paneuroafricano asiático. ¿Me entienden? Tomamos entonces el siglo XIII como punto de partida y como punto en donde el declive de ese sistema comercial conforma la primera expansión financiera que va a generar el capital líquido disponible para la estructuración del sistema capitalista mundial. ¿Se entiende esto? ¿Esto se entiende? ¿Hay preguntas sobre esto? Y entonces, a partir de aquí, nos interesa ver el resultado de esta guerra entre las ciudades, ¿sí?, del Mediterráneo y los estados dinásticos. Porque el resultado de esta guerra es la que en el resultado de esta guerra es donde se van a formar las agencias que van a protagonizar la expansión capitalista del siglo XV. ¿Me entienden esto? En realidad del siglo XVI, ¿sí? Porque en 1500, como ustedes saben, ¿sí?, Europa se va a expandir, va a buscar los medios de expansión hacia América. ¿Se entiende? Miriam me pide que repita no sé qué cosa. ¿Qué quieres que les decía? ¿No es cierto? No sé qué es lo que quiere repetir Miriam, así que creo que debe ser esto, ¿sí? Que lo que vamos a ver ahora es lo que resulta, es la expansión financiera que resulta del declive del sistema comercial paneuroasiático. En la medida en que ese sistema comercial paneuroasiático entre en declive, el capital empresarial de las ciudades-estado venecianas deja de invertir en algo que ya ha cesado, que es la expansión comercial hacia Oriente, ¿no es cierto? Porque no puede esa inversión, esa expansión ya es imposible, ¿sí? Es necesario a partir de, ¿por qué es imposible? Porque ya el imperio mongol no asegura, ¿sí?, las rutas comerciales. Entonces, esto que hasta este momento había sido una operación cooperativa, en donde Milán, Génova, Venecia, Florencia, ocupaban distintos nichos comerciales, distintas oportunidades comerciales, y cuando y cuando ocurría que estas oportunidades comerciales podían verse saturadas, buscaban una oportunidad más, ¿sí?, desde los negocios desde el comercio de hierro, el comercio de divisas, el comercio de telas, el comercio de colorantes, el comercio de especias, el comercio de esclavos, el comercio con madera, etcétera. Todas estas oportunidades estaban abiertas a en este mercado, en su momento floreciente, con la expansión del Imperio Otomano y la desestructuración del comercio paneuroasiático, del comercio mongol. Estas ciudades comienzan a competir entre ellas, ¿sí? Obviamente no abandonan sus operaciones comerciales. Lo que ocurre es que toda expansión posterior debe realizarse a costa de una de ellas. ¿Se entiende esto? A costa de captar el capital
que había impulsado las operaciones comerciales de cada una de estas ciudades-estado. ¿Se entiende esto? Y entonces el capital disponible, ¿sí? En las ciudades-estado busca nuevas oportunidades de inversión y las encuentra en este conflicto entre las ciudades-estado italianas y el conflicto entre los estados dinásticos del occidente europeo, entre los estados dinásticos de Inglaterra, Francia, ¿sí? El Sacro Imperio Romano-Germánico, la corona española, que se han ido conformando durante la Baja Edad Media. Entonces, estos capitalistas que habían sido hasta este momento comerciantes, incluso algunos de ellos, como los Medici, habían sido industriales, se convierten básicamente en prestamistas. Mientras las ciudades-estado compiten por ver quién se queda con los negocios del mar Mediterráneo y con los negocios, con las operaciones comerciales, con las rutas comerciales hacia el Asia. Perdón que me haya salido así. Hacia el sudeste asiático, para ser un poco más elegantes. Este va a ser el inicio del capitalismo, ¿no es cierto? El resultado de todas estas guerras va a en el seno de estas guerras se van a conformar las agencias que van a protagonizar la expansión ultramarina, ¿eh? Cuyo líder emblemático, ¿no es cierto?, es Colón, pero que está lejos de identificarse solo con la expansión ibérica. También tenemos la expansión portuguesa y detrás de ambos tenemos los mismos capitales, ¿sí? Esos capitales van a ser los capitales genoveses. Bien, hasta ahí entonces, chicos. Sí, son las 10:03, exactamente. No sé si hay preguntas. Entonces, la clase que viene empezaríamos con esto, ¿sí? Y con ver más detenidamente este proceso inicial de formación del capital financiero que da origen a las agencias empresariales capitalistas. ¿Preguntas? Si ustedes me preguntan cuándo van a estar corregidos los parciales, no sé, ¿sí? Al principio no les prometo nada, supongo que seguramente hasta el viernes van a estar ya corregidos todos. Muy difícilmente antes del viernes. Y el viernes entonces informaremos e indicaremos cuál va a ser la modalidad de corrección. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Si no hay preguntas, chicones, y no veo que nadie escriba, ¿te parece que todos se fueron de línea? Nos estamos viendo. Buena semana para todos.